Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Para nosotros un gusto nuevamente tener entre nosotros a Miriam. Ya la extrañamos también. Este, Estamos muy contentos de poder ahora compartir un tema fascinante, misterioso, enigmático, apabullante para muchos de nosotros, que es el tema de la muerte. Hoy vamos a hacer este diálogo entre tres, vamos a discurrir sobre este tema, esperemos a ver qué sale, ¿no? Esta es una cuestión que es improvisada, no tenemos guión, no tenemos nada, entonces vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación, este diálogo entre los tres. Los invitamos a que participen, a que nos hagan a través de comentarios en YouTube o en Facebook, comentarios sobre lo que aquí se diga, observaciones, críticas, sugerencias, lo que ustedes gusten. Nos va a dar mucho gusto saber que les interesó y que están también conectados con estos temas tanto como nosotros. Pues vamos a iniciar hoy con nuestra gran amiga Miriam, que hoy nos haga la introducción sobre este tema fascinante sobre la muerte. Esperamos esto también algo que platicamos, ¿no? Que no sabemos a dónde vamos o qué tan lejos vamos a llegar el día de hoy. Probablemente pueda haber una segunda parte de esta sesión en la que no solamente hablemos de la muerte, sino también de una vida, ¿no? De la vida mortal y de todas las implicaciones que tiene eso para todos nosotros. Entonces, pues Miriam, bienvenida, te cedemos la palabra y nos da mucho gusto que estés otra vez aquí con nosotros. Gracias. Buenos días a todos, buenas tardes o gracias por volverme a invitar, de verdad que lo agradezco mucho. Y ahorita estaba pensando que decías diálogo, vamos a ponerle un triálogo, ¿no? En tres, para ver cómo surge, cómo se van dando este tipo de reflexiones que pienso que son muy importantes. Y bueno, yo propuse el tema de la muerte, entonces a mí me tocó por no sé, tratar de introducir. Y aquí es muy... El tema de la muerte, desde mi perspectiva, no se puede desvincular del ámbito de la vida. Ambas se correlacionan. Sin embargo, en las sociedades actuales hemos tratado de generar un binomio que la vida es contraria a la muerte. Pero en ese binomio en realidad están entrecruzadas. Y a partir de estos dos polos hemos abordado a poner la muerte como en un cajón, más en sociedades donde casi no hablamos de la vida ni de la muerte. Y por ejemplo, yo me he puesto a pensar que hay sociedades, básicamente en sociedades tradicionales, donde la muerte es tan emblemática que construyeron tumbas, que construyeron templos, que construyeron edificaciones dedicadas a la muerte. Entonces, desde ahí considero que una cosmovisión donde la vida y la muerte, que está presente en todo lo que existe como una forma de transformación, conduce a generar otro tipo de valores, de formas de vida, de cosmovisiones, y eso se va a trasladar en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? O sea, en todos los ámbitos del ser humano. Sin embargo, en sociedades como las nuestras, básicamente capitalistas, donde la muerte tiene que ponerse en el cajón, como ya lo había comentado, y más, por ejemplo, con estas ideas de un neonarcisismo exacerbado, donde siempre tenemos que mantenernos jóvenes, donde siempre tenemos que estar, o sea, sin arrugas, no nos enseñan a envejecer, no nos enseñan la enfermedad. Y creo que ahorita lo que estamos pasando con la pandemia tiene que ver que no introyectamos ni la pérdida de la salud, ni la pérdida de otros seres humanos cercanos o no a nosotros, y que la muerte se suscribe de una forma muchísimo más, ¿cómo podríamos decirla? Atroz, por decirlo de alguna forma, porque la hemos negado. Entonces, sí considero que plantearnos, y esto ya es una cuestión como muy personal, que si fuéramos sociedades que meditáramos más sobre la vida y meditáramos más sobre la muerte, nos conducirían a tener otro tipo de relaciones tanto con nosotros mismos como con los otros. Y entonces nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de vincularnos a la vida misma sería otro, ¿no? Y nada más ya
dejar esta parte introductoria, la muerte como forma de transformación está presente en todo lo que existe, ¿no? Hay muerte de estrellas. Nosotros, si no, cuando nos muramos, porque todos nos vamos a morir, ¿no? Como diría Heidegger, cada día estamos más cerca a la muerte, ¿no? O sea, es algo que nadie puede eludir. Y cuando nos muramos, si alguien cree o no en la reencarnación, en otra vida, etcétera, lo que vaya a suceder va a suceder en términos teológicos o religiosos, que creo que tal vez lo abordemos esta parte, pero aquí hay algo que es muy interesante, todo se transforma y nada permanece de la misma forma. Entonces es una transformación constante y entonces regreso que toda la muerte como transformación está presente en todo lo que existe, no solamente, y es a lo que quería abocarme, en un término solamente de la especie humana, sino de todo lo que existe. O sea, la muerte como una forma de transformación en el devenir del universo, ¿no? Y ¿por qué digo esto? Porque hay una parte de, a mí me gusta mucho utilizar estas analogías, que en lo micro está contenido lo macro. En este momento se están muriendo células de mi cuerpo, ¿no? Y entonces están surgiendo otras y en las plantas y en el universo se están muriendo estrellas, etcétera. Y entonces hay una forma de contacto, de transformación de la parte con el todo. Y bueno, hasta ahí me quedo. Y nada más algo que estaba pensando y se los compartí ahorita, que la muerte es tránsito a otros niveles de pensar, eh, otros niveles como de realidad. Estaba pensando en Hermes y Copompo, que es este mensajero entre los dioses que puede llegar vamos a decir, al inframundo, y entonces contacta con estos seres del inframundo. O sea, aquí no estamos hablando de cielo, infierno, bueno, malo, castigo, etcétera, sino que la muerte, y este es metafórico lo que estoy hablando, es el tránsito a pensar el mundo desde otras realidades más allá de lo tangible. Y con esto termino, ¿no? Bien. Échate ese trompo la uña. Pues sí. O sea, el problema de la muerte es el término mismo. O sea, la gente no habla de la muerte, no hablamos de la muerte. Hablamos de que hay, bueno, ya si hablamos estadística no es importante, ¿no? Pero cuando hablamos de una persona cercana, utilizamos un eufemismo, ¿no? Falleció. Claro. Es un eufemismo, o sea, pasó a mejor vida, ¿no? En Occidente, lo que tú decías, yo lo englobaría dentro de Occidente. En Occidente es una manera muy particular de tratar a la muerte. La muerte se convierte en una amenaza, yo creo, y de algo estuvimos hablando, Armando y yo, a propósito de la religión. O sea, la muerte es algo horrible, duro. Desde luego no creo que ninguna cultura, no lo sé, digo, no, desconozco, no puedo decir que ninguna cultura, la muerte se tome como un simple paso a otro lado, ¿no? Ya. Pero en Occidente lo que sucede es que pues, estamos hablando, gracias al cristianismo, de premio y castigo, que además son puntales del capitalismo, ¿no? O sea, todo va ligado, todo va ligado. Y entonces, si yo no me porto como debo, que quién sabe cómo será eso, siguiendo los 10 mandamientos de la ley de Dios o los que diga el cura de la parroquia, pues me voy a ir al infierno. Pues hay un temor irracional e infundado acerca de la muerte. Porque lo que dijiste ahorita, o sea, hay sociedades, o sea, el Hermes y Copompo, o el Mictlán de los mexicas, ¿sí? Que era la tierra de los muertos, pero no era premio ni castigo, ni era nada.
y en Egipto tampoco, y en una bola de sociedades no es así. Pero la cuestión, o sea, el cristianismo dio en el clavo en la manera de manipular a la gente y de utilizarla de ciertas maneras. O sea, el respeto es muy importante, o sea, honrarás a tu padre y a tu madre, que viene desde luego después de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero, y también lo platicamos ayer, define jerarquías, ¿no? Los 10 mandamientos van de mayor a menor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y así va todo, ¿no? Y según en la época es la pedrada, ¿no? Porque, digamos, en Europa, porque el cristianismo viene de Europa, hubo una época en que, pues ahora sí que la gente tenía relaciones sexuales prácticamente en cualquier parte. O en el campo había mucho ese tipo de cosas, y entonces para contener eso, que además pues hay una procreación, porque en ese momento pues no había forma de evitarlo, y además se perdía tiempo de trabajo. Entonces, no, el sexo es pecaminoso y te lleva al infierno. O sea, hay una serie de cosas así que hacen de la muerte el manejo de la vida. Porque detrás de la muerte no es así como así, de que te mueres y es el uno, o te vas al Mictlán, o qué sé yo, ¿no? Sino que te mueres y entonces nada más hay 3 sopas, cabrón, ¿sí? O estás sentado a la derecha del Padre, o del Padre Maciel, o estás en el purgatorio porque ahí tienes pecadillos que tienes que limpiarlos, y te vas del medio fuego hacia arriba, o te vas al fuego eterno. Al lugar del crujir de dientes, dice por ahí. Pues es muy amenazador. Entonces, la vida, yo creo que partiendo de eso tal vez haya otras raíces, pero yo lo veo de cierta forma como una genealogía del miedo a la muerte. La vida es en función de la muerte. Muy curioso, la vida no es en función de la vida, sino es en función de la muerte. Para que a mí me vaya bien del otro lado, entonces tengo que ser obediente, y ayer hablábamos algo de eso también, las jerarquías, ¿no? O sea, Dios está representado en el rey, en el presidente, en el encomendero, en el dueño de la hacienda, en el director de la compañía. O sea, es jerárquico. La Revolución Francesa, que es una revolución burguesa, es la única que ha permanecido. O sea, ni la mexicana ni la soviética permanecieron dentro de las que conocemos, ¿no? Y la Revolución Francesa lo único que hizo fue, no se dice así, ahorita se me olvida cómo se dice, pero trasladar las mismas jerarquías y los mismos hechos de la monarquía a la república, ¿no? Es lo mismo, o sea, son jerarquías, todo es la misma situación. Entonces, la muerte se teme. Y se teme porque es una cosa, para empezar, desconocida, y para seguir, pues, con una amenaza, ¿no? La amenaza del infierno. Entonces, ya sabes, no vayas a abrir el monedero de tu mamá porque te vas derechito, ¿sí? O no le robes a tu vieja para comprar cervezas porque te organ, te vas a ir crudo además, cabrón. O qué sé yo. Entonces, la muerte es una amenaza de vida. A la vida, perdón. Es una amenaza a la vida. O sea, cuando todo está correlacionado, cuando todos mis hechos están correlacionados con lo que va a suceder
en la vida eterna, porque esta pues no dura y eso lo estamos viendo, yo lo veo, pues. Yo que tengo 71 años lo puedo constatar, o sea, no dura una madre, ¿no? Y por tarugadas que haces aquí vas a desperdiciar la vida eterna. Pues, no, piénsalo bien. Y entonces ahí hay un punto de vista que se me hace muy importante. La vida, digo, y eso a lo mejor lo debería haber visto, digo, lo debemos tratar en otro capítulo, pero es la vida en función a la muerte. Gracias. Pues yo creo que una de las cosas más fascinantes de ahorita de lo que estamos comentando, o de los que a mí me atrae mucho y me parece que también es un buen punto de partida para lo que estamos platicando, es la manera como la cultura quiere hacerse cargo de la muerte. Es decir, la muerte para nosotros accedemos a ella de manera simbólica. De la forma en como la cultura la interpreta, ¿no? Nos la aproxima a través de rituales, a través de formas, a través de expresiones, de tradiciones, de canciones, ¿no? Es decir, mi primer contacto con la muerte no es ni siquiera el ser testigo de que alguien ya no esté más junto a mí, ¿no? O cuando una mascota se muere, sino mucho cómo mi cultura simboliza eso, cómo simboliza ese paso, esa ausencia, ese no estar más aquí, ¿no? Ese convertirte en otra cosa que decía Miriam, ¿no? Y el asunto de esto a mí y lo platicamos un poco ayer, me llamaba mucho la atención que los mexicanos aparentemente tenemos la fama de ser personas que aparentemente lidiamos con cierta jocosidad con la muerte, ¿no? Que nosotros nos burlamos de la muerte, que la hacemos la Catrina, que la hacemos compañera, que nos reímos, que incorporamos el Día de Muertos precisamente, ¿no? Esta convivencia con los que ya no están y de alguna forma, pues digamos lo que yo diría, ¿no? Hacemos de la muerte una caricatura, ¿no? Con posadas, por ejemplo, ¿no? Y empecé yo a cuestionarme si realmente la manera como nuestra tradición simboliza la muerte realmente es, como dicen las personas, digamos, una apropiación genuina, profunda del sentido de la muerte, o es una evasión, o es una caricatura, o es una forma, digamos, de ponerle allí un manto, una careta, un disfraz, a algo que realmente nos aterra, como estaba diciendo Carlos, ¿no? Entonces, yo sí sospecho que los mexicanos sí tenemos ese doble juego, que sí aparentemente tenemos una cultura que nos permite acceder a la muerte o a simbolizarla de varias formas, pero siento así que como Nietzsche hacía con el nacimiento de la tragedia, ¿no? Que decía, una cosa es el Olimpo, una cosa son las Olimpiadas, una cosa es la arquitectura y otra cosa es el teatro trágico, cabrón. Una cosa es, ¿no? Esta mirada apolínea de las formas bellas, ordenadas, coherentes, lógicas, ¿no? Armoniosas. Una cosa es posadas, una cosa es ir a visitar ¿no? la tumba de nuestros ancestros, el Día de Muertos, y otra cosa es esa experiencia radical a la que ciertamente, como decía Miriam, nos da mucho miedo acceder y hablar sobre ella, ¿no? Entonces yo sí siento que hay una especie de impostura, ¿no? En esta manera como los mexicanos queremos aparentemente lidiar con ella, pero al mismo tiempo la hacemos a un lado, al mismo tiempo tantas imágenes y caricaturas y tanta... En realidad lo que hacen es evitarnos pensar más a fondo esto. Ahora, también estoy de acuerdo con Carlos y aquí sí tenemos como un distanciamiento entre la cultura y la filosofía muy cabrón, porque, por ejemplo, cuando usualmente en la filosofía moderna nos enfrentamos al tema de la muerte, lo vemos como una reflexión muy, muy radical sobre la nada, ¿no? Sobre el no ser más o sobre el no ser, ¿no? En Heidegger es muy, muy rudo, muy, muy radical en ese sentido, ¿no? La angustia existencial de esta nada, de este no ser más, ¿no?
Pero cuando yo lo veo como lo asumimos en esta cotidianidad simbólica en la que nos movemos, yo veo que la mayoría de nosotros no es la nada lo que nos aterra es el cielo y el infierno. Lo que nos aterra son estos contenidos simbólicos con los que lidiamos y con los que convivimos desde pequeños, ¿no? Entonces le decía yo a Carlos, mira, a mí más que la visión que pudieron tener los nativos, ¿no? de toda Mesoamérica, yo veo más bien a mí, por ejemplo, en mi imaginario me pegaba mucho la figura de esta mujer que estaba rodeada en llamas, ¿no? Y que la ponían ahí en la entrada de las iglesias, ¿no? Está simbolizando a una mujer en el purgatorio, ¿no? No sé si lo recordarás, Miriam, ¿no? Esta mujer semidesnuda, ¿no? Que está con su cabello largo, aparte muy guapa, joven, pero rodeada de llamas, ¿no? Y sufriendo. Es eso, o sea, eso es lo que a mí me impresiona, pues, que lo que finalmente terminamos, la manera como interactuamos con la muerte tiene que ver más con la manera como nuestra cultura la simboliza, con la serie de contenidos que pone en juego con ella, ¿no? La manera como nos pegan esos símbolos. Sí, particularmente creo que es el simbolismo cristiano el que terminó codificando, ¿no? Nuestras expectativas sobre el más allá o sobre algo que trascienda la vida como la conocemos, ¿no? Pues no sé, mira, hay ¿cómo la ves tú en este sentido, ¿no? De si realmente digo, finalmente yo creo que sí tenemos que hablar un poco más sobre el cristianismo. Yo tengo particularmente algo que decir sobre este asunto que justamente le decía yo a Carlos, ¿no? Nos estamos enfrentando a una religión que pone en el eje de su creencia, en el núcleo de la fe cristiana, la adoración a un ser resucitado. Es decir, a un ser que pasó por la muerte. Y dice Pablo, y la venció. Entonces, esta conexión, ¿no? De vida a muerte en la figura de un Cristo que resucita y como eje de la fe cristiana, pues la pregunta es, o tiende, como parece a la hora de la religiosidad popular, asumir estas doctrinas, ¿no? A una especie de evasión muy rara sobre la muerte y sobre la vida, a una forma también de eternizar el sufrimiento, ¿no? La amenaza del sufrimiento, o sea, eso es algo también muy cabrón, porque pareciera que en estas doctrinas lo que se eterniza no es la vida, sino el sufrimiento, ¿no? Es la prolongación de lo que de por sí ya está sufriendo en este mundo y proyectada al infinito. Dices, no mames, ¿no? O tal vez, en un sentido tal vez más profundo, el cristianismo sí le dio al clavo. Le dio al clavo al poner justamente a una persona que muere y resucita en el eje de su creencia, ¿no? Y en este sentido, ese es el eje, digamos, de una de las preguntas más radicales de la existencia humana, ¿no? Simbolizada en la figura de un Cristo que resucita, ¿no? ¿Cómo ves, no? Es que dicen cosas tan complejas que yo creo que tendríamos que irlas como desglosando, ¿no? Bueno, aquí hay algo, la muerte es un acontecimiento. O sea, eso es lo más fuerte. Podemos discurrir, podemos reflexionar y lo que creamos o no creamos, hablando de las creencias, culturalmente, socialmente, lo que va a pasar independientemente de cómo se conciba o cómo se simbolice. No sé si me explico eso, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A mí, yo no creo en la reencarnación, y me dicen, ¿por qué? Porque me daría flojera seguir reencarnando, yo Miriam, ¿no? Yo crecí en una familia muy católica y entonces me mandaban al catecismo y me acuerdo que en el catecismo, y lo conecto con lo que estabas diciendo, Armando, si te portas bien, papá Dios te está viendo desde el cielo, entonces si te portas bien, nunca vas a morir y vas a estar en la eternidad viendo a papá Dios. Entonces yo me acuerdo que de niña cuando me decían eso y preguntaba qué era la eternidad y me decían verlo por siempre, y esa idea de siempre me aterraba. Entonces yo decía que es esta cuestión también como de angustia de seguir persistiendo. ¿Qué pasa después de la vida y qué pasa después de la muerte? Y creo que aquí tiene que ver, y lo conecto con lo que decía Carlos también, y también tú lo decías, Armando,
cómo simbolizamos o cómo cada cultura simboliza la vida y la muerte. En nuestra sociedad, que sí tiene que ver con una cuestión cristiana, pero también yo no dejo de lado esta ideología capitalista que también tiene mucho que abonar a cómo se concibe la vida y la muerte, que ni siquiera la conciben, ¿eh? Hay una desimbolización de la vida y la muerte en esta sociedad capitalista, si lo vemos en términos muchísimo más profundos, o sea, entendiendo el sistema capitalista. Y creo que lo vinculo con esta cuestión de que hay una cuestión muy antropocéntrica y muy egocéntrica para pensar que tenemos que seguir persistiendo. O sea, por ejemplo, yo me lo he puesto a pensar que en esto es lo que decía al inicio, esta cuestión de transformación, que es una cuestión hasta ley física, que viene desde los presocráticos, donde nada se crea ni se destruye, solo se transforma, y se puede transformar de 20,000 formas. Entonces, si eso lo vinculamos en términos más macro, todo se está transformando, pero no se transforma de la misma forma. Y entonces lo vinculo con esta idea egocéntrica, donde tiene mucho que ver con estas religiones muy antropocéntricas, que tenemos que seguir persistiendo en nuestra propia identidad. Y entonces cuando tú estabas hablando de, o sea, por ejemplo, vas a ser eterno en tu identidad, que esto tiene mucho que ver con el tomismo, bueno, desde Aristóteles, ¿no? De forma, materia, y entonces el alma es la forma y la materia es el cuerpo, y cuando te mueres se va a separar el alma de tu cuerpo, pero va a venir el juicio final, y entonces otra vez vas a recobrarte en esta identidad, y a partir de esa identidad vas a poder ser salvado en la eternidad, como dice Carlos, dependiendo de mis acciones. Entonces hay una cuestión como de factura ética, dependiendo de cómo me porto, y esto es muy fuerte porque la ley, en realidad la ley es coercitiva, no es del nivel de conciencia. Y esto es la distinción que luego va a hacer, por ejemplo, Badiou, que retoma las cartas de San Pablo, donde dice, ¿qué es lo que hace la ley? La ley te genera un miedo, y entonces me voy a portar bien o mal, no por convicción, sino me voy a portar dependiendo a un castigo o a un premio. Y entonces hay una contradicción aquí, porque entonces te vas moviendo no a partir de una conciencia de vida o de muerte o de existencia, sino a partir de una cuestión de algo impuesto jerárquicamente, como bien lo decías, ¿no? La ley es lo que me impone, y entonces es una forma de domesticación de la propia vida y de nuestra propia concepción de muerte. Y eso está muy cañón, porque eso permite que las religiones, que los partidos, que todo lo que hablamos la otra vez, puedan movernos. Porque creo que atrás de esto, y a mí se me hace brutalmente compleja, y reitero, necesitamos como sociedades concientizarnos, discurrir, porque a partir de ahí podemos desplegar en el número de potencialidades desde donde nos situamos como personas. Entonces, si mis actos van a estar condicionados por un castigo o no, yo conozco gente que todavía te dice, es que no me quiero portar mal porque puedo tener un castigo, no porque puedo hacerle daño a otra persona, no porque me hago daño a mí misma, sino por una cuestión externa, ¿no? Y entonces, vivir en ese nivel de, que no creo que nadie viva 100% pleno y estas cuestiones, pero vivir en esa cuestión de temor, entonces nos planteamos, entonces ¿para qué estamos en el mundo? ¿Para estar sufriendo? ¿Para estar dirigiéndonos por otros? Eso está muy cañón. Esa sería como la parte, desde mi lectura, una de las partes, una de las venas de lo religioso, pero regreso, en una sociedad hipercapitalista, del instante, la historia desaparece, porque también pensar en la vida y la muerte tiene que ver con una cuestión tanto de historia personal como de historia social, historia colectiva, hasta historia del planeta, de la galaxia, etcétera. No sé si me explico esta parte, ¿no? O sea, me voy a tirar y ahorita regreso. O sea, hay estas teorías de que antes de este universo existían otros universos porque implotó y se volvieron a formar otros universos, etcétera. Entonces yo sí planteo que hay una transformación constante en todo lo que existe. Y entonces regreso ahora hacia el punto, en unas sociedades como las nuestras, donde hemos ido perdiendo un sentido de temporalidad, no de temporalidad lineal. O sea, una temporalidad yo la tomaría como una temporalidad que nos transforma
y nos transforma de muchas formas. O sea, para mí entendido, como bien decía Carlos, no podemos pensar la vida sin la muerte como un sentido de transformación. Hay muchos duelos a lo largo de nuestras vidas, o sea, cuando dejamos de ser niños, cuando dejamos de ser jóvenes, cuando dejamos de ser maduros, cuando dejamos, y es una transformación. Por ejemplo, esta idea de la mariposa, que es muy bonito, ¿no? Que yo no sabía que la mariposa, cada vez que se transforma, va perdiendo su ADN, va cambiando su ADN, ¿no? Entonces, en un sentido más amplio, a lo largo de nuestra historia, tanto personal como lo colectiva, saber que nos estamos transformando, y para mí la muerte es una cuestión de transformación, no es una cuestión de radicalidad, o sea, a mí me encantaría morirme, eso ya es lo que a mí me encantaría, pero lo que pasa es otro rollo, morirme y desaparecer, ¿no? O sea, esta idea de permanencia en mi identidad creo que se suscribe o que se afianza en sociedades, y regreso, muy capitalistas, que se centran mucho en el yo. Pero en yo, que esto es bien contradictorio, porque en una sociedad capitalista, o sea, no quieres morirte, pero ni siquiera sabemos qué es la vida. Porque si supiéramos qué es la vida, entonces no nos comportaríamos como nos comportamos, ¿no? Es que es muy complejo, y voy a decir algo, porque es que de verdad tengo aquí 20,000 anotaciones que los dos hacen, y es muy complejo cuando decían que lo decía Carlos, todas las culturas, y también lo decía Armando, dependiendo de cómo simbolizan la muerte, y que hay una forma de temor, pero también hay una cuestión de permanencia desde esta identidad, desde lo que conocemos, porque es algo que solamente podemos hablar desde nuestra humanidad, no más allá de eso, ¿no? Bueno, hay gente que cree que existen otras reencarnaciones, yo lo respeto mucho, pero siempre desde nuestra identidad. Está padre, o sea, siempre desde nuestra identidad, no sé si me explico. No podemos pensarlo más allá de lo humano. O sea, todo lo simbolizamos a partir de lo humano, y eso está bien complejo. Y entonces entra esta idea de la piedra filosofal, de la eternidad. La pregunta sería, ¿y para qué queremos ser eternos? ¿O para qué queremos, no? O sea, mantenernos en la eternidad, estar reencarnando todo el tiempo, cuando ni siquiera estamos, que tiene mucho que ver con lo que decía Carlos, la plática anterior, de estar con nosotros mismos en el tiempo presente. No sé si me explico, ¿no? Porque la muerte y la vida te conecta con tu estancia de conciencia en estos momentos. Y ahorita lo que estamos viendo, y ya con esto voy finalizando, y regreso al virus, y bueno, a la epidemia o pandemia, y regreso a la enfermedad, y regreso a la salud, creo que esto nos agarra de formas muchísimo más, perdón la expresión, grotescas, porque no sabemos estar con nosotros mismos. Y estar con nosotros mismos también implica que somos finitos y somos falibles. Entonces, nunca nos hacemos conscientes que somos falibles. Entonces, cuando llega algo que nos fulmina, o sea, nos hace trizas la vida, entonces nos aterra y entra la angustia, porque hay una desimbolización de la vida y la muerte. Tú lo dijiste muy bien, Armando, es que no sabemos hasta dónde simbolizamos la muerte en la cultura. Creo que, y perdón que sea tan reiterativa, en esta sociedad que ha desimbolizado la vida misma, esta sociedad capitalista, también ha desimbolizado la muerte, la vida, y las formas de control son muchísimo más complejas, ¿no? Y la vacuna es un ejemplo de eso, ¿no? Si te la pongo, si no me la pongo, pero atrás de ese discurso está la permanencia o no. Pero el punto es, ¿y desde dónde queremos permanecer en este mundo? Si no sabemos permanecer en este mundo, ¿para qué queremos permanecer en otro mundo más allá? Porque la gente no simbolizamos eso, ¿no? Y ya. Bueno, tomo la palabra entonces. Bueno, todo esto que has dicho es realmente importante también, ¿no? O sea, no hay, bueno, o sea, de una manera paradójica, a partir de que somos, o sea, voy a hablar de, pues no sé, del comienzo de la modernidad o un poco después, ¿no? Donde la gente
se ve de alguna manera grupalmente, ya sea como familia, ya sea como comunidad, o sea, se percibe de otra manera. O sea, sí existe el yo, pero no, como lo acabas de mencionar, no de la manera como lo percibimos actualmente. Y curiosamente, en cuanto empieza con el romanticismo, la cuestión del individualismo, que yo creo que también tiene mucho que ver con lo apolíneo que decía Armando, por una parte, y con la cuestión del individuo. El individuo cuenta, ¿no? Entonces viene luego Walt Whitman y dice, canto a mí mismo, ¿no? Y entonces la cultura occidental, yo lo voy a diferenciar de esa manera, empieza a ser el cuento del individuo, ¿no? Cosa que en las sociedades orientales pues no hay tal, ¿no? Bueno, o no había. Probablemente en las sociedades orientales que ya tienen mucho contacto con el occidente y el capitalismo, sí, Japón y no sé, ¿no? La cuenca del Pacífico, todo eso. Pero es muy curioso porque en cuanto el individuo empieza a dejar la comunidad, porque eso es lo que sucede, ¿no? La comunidad está hecha de muchas cosas y empieza a ser él mismo, empieza a ser un individuo, deja de ser. Porque la individuación, y eso viene desde la sociedad disciplinaria que platica Foucault, y que tiene que ver ya con lo que también hablábamos ayer, Armando, del biopoder, empieza a controlar al individuo, empieza a tener un ascendente directo sobre el individuo de alguna manera. Entonces, curiosamente, el individuo se separa de la comunidad para no ser. O sea, para no ser, para no pertenecer a sí mismo. O sea, el individuo en la comunidad de cualquier manera, aunque hay una jerarquía y hay una serie de cosas y los padres y lo que tú quieras, pertenece a sí mismo de alguna manera. En la modernidad ya eso empieza a desaparecer. Y al individuo le importa ser él. Y esto, porque además es manejable, o sea, es más fácil manejar al individuo que a la comunidad. Si el individuo no quiere, no accede, no es que porque querer puede ser un acto de voluntad, no accede de alguna manera o se niega a participar en comunidad, pues no hay bronca para el Estado en principio y la élite, claro. La élite económica, ¿no? Porque ¿cómo hacemos o sea, es lo que sucedería ahorita el punto de inflexión es clarísimo. ¿Cómo hacemos una revolución sin gente, no? ¿Cómo se va a juntar la gente a hacer una revolución si no se puede juntar? ¿No? Y eso se empieza a ver desde antes porque el individuo se le empieza a dar la creencia, otra vez regresamos a las creencias, de que es soberano de sí mismo. ¿Sí? Claro. Lo cual es mentira totalmente, ¿no? O sea, el individuo no es soberano de sí mismo. Y entonces también viene la cuestión del ego, o sea, el ego. O sea, el individuo se centra en sí mismo. Es más, ahorita hay hay una epidemia, por así decirlo, de narcisismo, ¿sí? Y él cree que él es el que maneja la situación, ¿no? Y él cree que es libre, o sea, eso es lo peor de todo, cree que es libre, y cree que puede decidir. Entonces, si tiene los medios, por lo menos, pues trata de permanecer joven, ¿no? O sea, es la cultura de, se me ve el nombre también, pero vamos al gimnasio, ¿no?
vamos a usar cremas, vamos a operarnos y una serie de cosas para permanecer. Y hay una distorsión gruesísima entre lo interno y lo externo. Claro. Porque si nos vemos en el espejo, creemos que mejoramos cuando realmente estamos peor, ¿no? O sea, nos vemos al espejo y creemos, qué chingón me veo. Pero estamos peor, porque la cuestión interna está afuera. Entonces, de ahí también depende la cuestión del miedo a la muerte. Claro. O sea, si yo me conservo joven, no me voy a morir. Y por otra parte es, si yo me conservo joven, porque hay otro miedo a la muerte, que es el miedo de la transición. ¿Cómo voy a pasar de la vida a la muerte? Es un cambio físicamente, y aquí estoy hablando todavía de la parte viva, no de la vida en sí, pero de la parte viva. Va a ser doloroso, va a ser terrible. ¿Cómo va a ser mi agonía? Va a ser silenciosa, qué sé yo, ¿no? O sea, porque obviamente, pues lo que tú estás diciendo, vamos cambiando, sí, efectivamente. La cuestión es que vamos perdiendo, ¿no? Más que perder, yo hablo de mi caso, en lo físico, en lo orgánico, ¿no? Entonces yo no sé qué me va a pasar, ¿no? O sea, y mi muerte no depende de cómo, qué es lo que la gente cree, no depende de cómo me vea, ¿sí? Sino de cómo estoy orgánicamente, por una parte, en la parte física, y de cómo estoy internamente conmigo. ¿Sí? Pues hay miedo porque la gente no está consigo misma, o sea, la gente pertenece a lo que sea menos a sí misma, ¿no? Es más, el concepto de Dios lo estamos viendo hoy. O sea, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, y todos los demás ovnis que haya están el día de hoy a través de cámaras, del Big Data y etcétera, ¿no? Ahí está Dios. Dios ahora sí se puede. Sí, porque yo cuando estaba chico decía, es que Dios te está viendo cuando estaba haciendo alguna cosa medio. Te está viendo Dios, y entonces yo decía, pues un parásito. Y me voy a esconder, pues no hay forma, ¿no? O sea, y en 1984, por lo menos en la película, a través de los monitores se ve a Dios, ¿no? Y ahorita no lo vemos, otra vez no lo vemos, pero Él nos ve. Dios se hace invisible, pero está en todas partes, vigilando. Y entonces no queremos dejar ese ego, no queremos ir hacia esa otra parte, como tú dices, yo para qué quiero seguir siendo como soy, o sea, de una manera consciente, ¿sí? Sí, sí. O sea, soy consciente de mí, mi ego sigue siendo consciente de que soy yo, y qué onda, ¿no? O algo también horrible, ¿no? Que puede no ser la nada, o sea, puede ser la nada, que a lo mejor es lo mejor, yo no lo sé. O puede ser que voy a tener una transformación hacia otra cosa, que tal vez no sea reencarnación, simplemente una transformación de energía, como la ley esta que estábamos diciendo, que se va a convertir en otra cosa, va a ser parte del universo, del uno, de como quieran, pero ¿qué va a pasar conmigo? O sea, yo no quiero ser parte del uno, yo quiero ser parte de yo. O sea, y ese egoísmo es el que precisamente no nos permite vivir la vida para llegar a la muerte. O sea, no vivimos la vida, ya lo veremos cuando hablemos de la vida en sí, pero no vivir, porque vivimos en función de la muerte. O sea, no vivimos, perdón, porque existimos en función de la muerte, porque la vida yo creo que es otra cosa. La vida es ser consciente de lo que está sucediendo y lo que está pasando y lo que sucede, ¿no? Conmigo y con nosotros. Pero no lo hay. O sea, esto es muy complejo porque podríamos pasar a los términos de la biopolítica, que tal vez pasemos en el otro capítulo, pero es muy complejo, o sea,
Se abre una cosa complejísima de la cual no es fácil hablar. Pero mi temor a la muerte, y hay quien no hay, o sea, hay quien tiende a la muerte de una manera inconsciente, o sea, hay una pulsión de muerte que le da miedo la vida, ¿no? Sí, claro. A la vez que no quiere la muerte, ¿no? O sea, pero así vive, así vivimos, ¿no? O sea, persiguiendo a la muerte sin quererla, ¿no? Porque no vivimos. Y si no vivo, pues estoy persiguiendo otra cosa. Ok. Pues miren, yo quiero retomar esta cuestión de esto que han ustedes enfatizado mucho, ¿no? De cómo el miedo a la muerte está enraizado en nuestra cultura, por un lado, con este afán de permanencia del yo, que maneja la religión, y por el otro lado, con este culto al individuo, ¿no? Que es condición para que el capitalismo se vuelva funcional y creíble, ¿no? La idea de la libertad del sujeto que consume, que trabaja y que se crea ¿no? Se crea su mundo, su cielo, su infierno también, ¿no? Y que me parece que sí, o sea, sí hay mucho este maridaje muy fuerte, ¿no? Ya lo decía Max Weber, ¿no? Entre el capitalismo y la religión. O sea, el capitalismo nace con una religión determinada, nace ¿no? en el ajuste de una serie de simbolismos que lo hacen posible también. O sea, no va a contrapelo, curiosamente, ¿no? No va a contrapelo de la religión, sino que va acompañándose, ¿no? Van en una comparsa, ¿no? Van haciendo una especie de vals macabro, ¿no? Ambos. Que, bueno, del que hemos sido testigos, ¿no? Todo el siglo XX es una cosa brutal en ese sentido, ¿no? Pero yo quería repensar un poco esta parte como oriental que tiene el cristianismo y que lo tiene de una forma como vedada a la inmensa mayoría de las personas, y que sin embargo lo conecta con algunas cuestiones que ustedes mismos reconocen sobre cómo hubo otro tipo de religiosidad donde el yo no se veía como hoy se ve en relación a la muerte, en relación a lo sagrado. Y yo les mencionaba, ¿no? Que me parecía a mí que sí, ciertamente, contrario lamentablemente a esta forma de recepción que el cristianismo ha tenido en esta versión capitalista y estas formas grotescas en las que se manifiesta hoy en día, sin embargo, la visión más mística u oriental del cristianismo me parecía fascinante y que sí había dado en el clavo del dilema este. Y el dilema es, en mi opinión, lo que ya desde un principio estábamos discutiendo, de cómo se estableció, decía Miriam, un binomio de contraposición entre la vida y la muerte, entre un ego que quiere permanecer, ¿no? Y una muerte que se vuelve su enemiga, ¿no? Porque lo sustrae de ese derecho, de esa exigencia egoica de seguir siendo, ¿no? De seguir estando aquí. O así como decía Carlos, ¿no? Que de manera ¿no? esta estetización de las cosas, de seguir aquí, pero de seguir como yo quiero verme, como yo quiero ser visto y como yo quiero ser, ¿no? Reconocido, ¿no? Pero pareciera que entonces el dilema es justamente cómo romper con ese conflicto, con esa separación entre vida y muerte, como si fueran dos cosas opuestas. Y pareciera que justamente el cristianismo, de una manera, en una interpretación más mística, logra hacer eso cuando lo que se piensa y lo que se reflexiona, el objeto de reflexión, ya no es la vida contra la muerte, sino una vida resucitada. Es decir, una vida que ya asumió la muerte. Eso me parece que es una de las cosas más fascinantes y más orientales que tiene el cristianismo, porque estamos hablando de que se está poniendo en el centro de la reflexión sobre la vida y la muerte a un ser que ha pasado por la muerte. Es decir, a un ser que ha incorporado la muerte como una categoría de sí mismo. Porque para resucitar se tiene uno que morir, cabrón. Es decir, tiene uno que integrar a la muerte en la vida y a la vida en la muerte para volverte otra cosa. En este caso, ¿no? Un ser transfigurado.
¿no? En los relatos evangélicos, ¿no? Un ser transfigurado. Ahora, esa transfiguración, el problema está en que mucha gente religiosa la interpretó de una manera literal, es decir, como un acontecimiento único y exclusivo de ese personaje histórico de hace 2000 años, ¿no? Y al interpretarlo literalmente como de alguien que estaba en un proceso de descomposición de 3 días y de repente se revierte eso y aparece, se le quita este potencial místico y se le quita este potencial que nos implica a nosotros también en esta narrativa, ¿no? De cómo es posible una vida que se transfigure justamente asumiendo a la muerte en la vida y a la vida en la muerte. Cuando se unen los contrarios, diría yo, ¿no? Cuando se da este maridaje del cielo y el infierno, decía Blake también, ¿no? O sea, cómo unificar estas... Y eso es algo que me parece fascinante porque justamente es lo que secretamente está diciendo el cristianismo que es la clave. Y la clave de la vida entonces es asumir, integrar a la muerte en la vida. ¿Y cómo se simboliza eso? A mí me parece fascinante, por ejemplo, el símbolo del bautismo. El hecho de bautizar, es decir, antiguamente, ¿no? Que se hacía por inmersión, ¿no? Que se sumían las personas en las aguas, simbolizando esta idea de que morían, y al levantarlas de las aguas resucitaban, ¿no? Entonces, ese simbolismo tan poderoso que hoy en día pues es un pinche ritual hueco, ¿no? Que para la inmensa mayoría de veces más bien, ven el bautizo de mi hija, cabrón, pues te invito a la comida, cabrón, van a llegar los payasos y, ¿no? Y el pastel y la botana y tal vez termine en una peda increíble, ¿no? Pero este simbolismo de incorporar la vida en la muerte, por ejemplo, en el símbolo del bautismo, es algo fascinante si se entiende, porque además yo creo que es uno de esos puntos en contacto que tenía el cristianismo con las religiones mistéricas, por ejemplo. Es decir, el bautismo era una especie de ritual iniciático, es decir, era la incorporación o la concientización de entrar a una nueva vida. El problema es que esa nueva vida no se acaba de entender que es nueva justo porque asume la muerte. Es nueva porque se sabe mortal, porque se sabe, ¿no? Digamos, integrada a esa dimensión de la existencia. Y es aquí donde yo creo que, digamos, el cristianismo convencional, el cristianismo histórico, el cristianismo institucional, el cristianismo aliado con este sistema, ¿no? Y que parece que se llevan muy bien. Si no, preguntémosles a Norberto Rivera, ¿no? Como ejemplo de ese pinche conflicto, ¿no? Pero pierde esta dimensión, ¿no? Yo recuerdo esta cita de Pablo cuando él dice, es que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿no? Es que con Cristo estoy juntamente crucificado, decía él. Y ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Entonces, aquí hay un tema que entra, digamos que se contrapone radicalmente a lo que ustedes estaban diciendo, porque ese tipo de aceleraciones, entendidas de una manera mística o hasta esotérica, están justamente diciendo que la verdadera vida comienza cuando lo que muere es el ego. Contrario a lo que se está diciendo aquí, ¿no? Que pareciera que la religión lo que busca es la eternización del ego, ¿no? Que pareciera que el sistema lo que busca es justamente el culto a la individualidad. Estamos aquí viendo que en el corazón del cristianismo hay algo que se traicionó. Y eso que se traicionó fue justamente la elevación del ego a figura mítica, a entidad ¿no? Que debe ser idolatrada, ¿no? Y conservada y mantenida a cualquier precio. Pero pareciera que el sentido oriental del cristianismo lo que hace es justamente la deposición del ego, la disolución de esa figura temporal, limitada, ¿no? Exigente y cabrona, ¿no? Por otra instancia. Y yo creo que en ese sentido, fíjense, aquí hay algo muy interesante, porque la muerte entonces ya no tiene que ver con la elevación a la n potencia, ¿no? Del poder del sujeto sobre todas las cosas para que viva eternamente, ¿no? A manera además bastante irónica, de que digas, a ver, cabrón, ¿y qué significa vivir eternamente en la presencia de Dios? Pues nada más que pura pinche inacción, porque lo único que vas a hacer es adorarlo y estar ahí, ¿no? Contemplándolo, ¿no? Y es curioso porque justamente la manera como se describe el infierno en el imaginario cristiano es justamente como acción.
en el acto de sufrir o de hacer sufrir, ¿no? Entonces ahí hay una pinche paradoja muy interesante que como estamos proyectando las categorías de nuestra concepción del mundo al más allá, imaginamos siempre al bien o a la felicidad como el no hacer, y al hacer lo asociamos al sufrimiento, ¿no? Bien, bien curioso, ¿no? Ahora, ¿no? Concluyo con esta situación de, si yo rescato esta parte oriental de esta resimbolización del sentido de la muerte, uniéndolo a la vida, aquí se mencionaba un poco el tema de la reencarnación, ¿no? Y yo le decía a Carlos que a mí me parecía que la versión que se maneja hoy en día de la reencarnación es una versión muy occidental. Es decir, es como imponerle categorías a un proceso, a un dinamismo de la existencia que no corresponde a la comprensión que yo creo que tiene ese concepto, ¿no? Por ejemplo, para mí la reencarnación no es un asunto que tenga que ver con la supervivencia del yo. Es decir, no es el yo el que regresa, o el que reencarna una y otra vez, o como decías, no es Miriam la que viene otra vez, y otra vez, y otra vez, no. Pareciera que el sentido más cabrón de la reencarnación es que existe una instancia superior, una instancia de identidad mucho más profunda o elevada, más como a la manera de Jung, ¿no? Cuando habla del sí mismo y la personalidad, que él distingue estas dos categorías, ¿no? El sí mismo como una especie de yo superior o yo elevado, ¿no? O la manera como alguien dice yo interno en las tradiciones místicas, o este Cristo interior, o ¿no? esta dimensión. Y la personalidad, es decir, el modo como un sujeto se construye en el tiempo en un periodo determinado, ¿no? Y al que eso, según yo entiendo en la reencarnación, eso se va a la chingada. O sea, el yo como ego, como personalidad, eso no reencarna jamás, eso sí, eso es justamente lo que queda atrás. Pero lo que reencarna es este otro principio vital, es esta otra, alguien puede decir una energía o un principio vital que vuelve a tomar otra forma. Y vuelve a tomar otra forma y vuelve a ser en un proceso, digamos, como de evolución creadora, que no tiene nada que ver con la supervivencia del yo. Justamente tiene que ver con que el yo es simplemente un tránsito, un paso en este camino de evolución del universo, pero no es el último ni es su estadio más acabado, ¿no? Pero bueno, lo menciono esto porque justamente pareciera que sí, las versiones actuales de todo lo que estamos hablando, de cómo estamos simbolizando la muerte, todos están insistiendo una y otra vez en la supervivencia del yo como la forma más perfecta, ¿no? La forma de simbolizar más plenamente el sentido de la muerte, ¿no? O de la trascendencia. Cuando creo que en el mismo cristianismo y en Oriente, justamente el sentido es totalmente otro, ¿no? No sé cómo lo opino. Uf, muy complejo. Es que me ponen a pensar muchas cosas que son súper brutalmente complejas. Nada más quería decir una cosa. Los griegos analogaban a la muerte o sea, el proceso de muerte con el dios del sueño. Entonces así te mueres y ya te duermes y ya te pierdes y te vas a la nada. Yo cuando leí eso dije, así a mí me gustaría morirme, ¿no? A mí. Pero eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Y aquí nada más quería matizar esa cuestión por lo que Carlos decía con respecto a la nada, ¿no? Sería como la no conciencia desde mi lectura, pero eso no implica que acabes. Hay un físico, un astrofísico que se llama Anderson, que dice, que se me hace muy interesante, que dice que la energía que siempre ha existido, bueno, esa es una teoría, que siempre ha existido la misma energía en el universo, solamente todo se va transformando, que es lo que están diciendo, ¿no? O sea, te transformas en otras formas. Y a mí me gustaría transformarme en otra cosa y yo sí desaparecer. Y no porque no me guste mi vida, sino porque creo que la reiteración del yo creo que es una cuestión también del miedo a dejar de ser lo que eres, ¿no?
Y entonces tiene que ver con esta cuestión de, en estas sociedades que siempre estamos, y Carlos lo decía, o sea, el yo, pero ni siquiera sabemos qué implica ser el yo. Bueno, Carlos hizo muy bien una diferenciación entre el individuo y el yo, ¿no? O sea, el yo como una cuestión más egocéntrica, como yo lo fui entendiendo, y el individuo como alguien que conlleva a una mayor autenticidad. Creo que así lo tomaste, ¿no, Carlos? Esta cuestión como de mayor autenticidad. ¿Estoy mal? No. O bueno, esta individuación de, precisamente de Jung, a eso van. ¿No? Y también otra cosa, un día leía que la muerte es el único acontecimiento en términos semánticos, y ahora sí ya entro a lo que estabas diciendo Armando, con respecto a la resignificación o resimbolización, porque en términos lingüísticos, o sea, la muerte solamente podemos hablar desde la propia vida, pero no podemos hablar la muerte desde estar muertos, ¿no? Entonces ponían el ejemplo, por ejemplo, del cadáver, entre comillas, cuando yo me muera, voy a convertirme en cadáver, y mi significante, o sea, bueno, nada más voy a explicar esto. Dentro del lenguaje es signo, el lenguaje, o sea, el signo es la palabra, el concepto palabra, significado y significante. Significado es la voz, el concepto, y el significante lo que materializa al significado. Entonces, por ejemplo, no sé, pluma, concepto, significado, significante, pluma, material, ¿no? Entonces, no hay una correspondencia entre yo y mi muerte, porque cuando yo esté muerta ya no voy a ser yo, y no hay significante, cuestión material para poder hablar de mi muerte desde mi propia vida, porque estoy viva. No podría hablar de mí misma desde la propia muerte. Y entonces entra precisamente en todas las religiones, y creo que hasta en cuestiones económicas, políticas, sociales, lo que yo he ido percibiendo es que se suscribe una concepción de vida y una concepción de muerte, o una simbolización o desimbolización de la vida y de la muerte, que de alguna forma Carlos ya empezó a introducir sobre la biopolítica, o bueno, pusiste el biopoder, yo pondría la necropolítica, el necrocapitalismo, etcétera, que no sé, con suerte eso lo abordemos. Pero aquí voy a vincularlo ahora sí con lo que decía Armando, de cómo resimbolizar o cómo retomar, asumo que soy completamente ignorante de este cristianismo oriental, como tú lo vas tomando, este cristianismo más como místico, pero lo que sí puedo, desde mi precariedad de conocimiento, es de que sí, no sé si en el cristianismo y en otras partes, la muerte es un pase iniciático a otra forma de vida, que no solamente tiene que ser la muerte. O sea, en todo hay rituales, de estos rituales de transición, de paso, de que hacen muertes simbólicas para volver a renacer, que era lo que tú decías de la noche oscura, la vez pasada, de se me fue ahorita, de este místico, ¿no? San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, ¿no? Que tienes que tocar, o sea, como una muerte para volver a renacer, ¿no? Y creo que eso sí es algo iniciático para iniciar otra forma de vida, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? En términos como más, que yo voy entendiendo lo que tú estás diciendo, y sí creo que nos da mucho miedo pasar por estos ritos iniciáticos, ¿no? O sea, que están presentes en todas las culturas, en todas las tradiciones, menos en las sociedades actuales. Sí. Hay que negar lo iniciático, hay que negar el dolor, hay que negar la muerte, hay que negar pensar sobre la eternidad, sobre la libertad, sobre la muerte, sobre la vida, porque entonces podemos ser, entre comillas, más libres. Y ese creo que es un gran problema. O sea, por eso estamos dopados, somos sociedades muy dopadas. ¿Por qué? Porque nos tienen que dopar la existencia para no profundizar y regreso. O sea, las cuestiones iniciáticas, y tiene que ver con la charla anterior, duelen. O sea, es una cuestión como simbólicamente de descarnamiento, ¿no? Y tienes que descarnarte, y tienes que pasar, y tienes que tocarte, y tienes que ver tus demonios, y tienes que buscar exorcizarlos. Y entonces eso no, y eso tiene que ver con el sacrificio que hizo Jesucristo. No es gratuito que Jung plantee que Jesús es el símbolo alquímico por excelencia de transformación, que supongo que va por ahí, porque sería como este cristocentrismo que es muy distinto al catolicismo. El cristocentrismo tiene otra concepción de entender
donde en su parte propositiva está el amor como forma de vinculación a, ¿no? Ahora bien, cuando tú dijiste algo brutalmente, bueno, a mí me fascinó, perdón por la cuestión brutalmente, no lo digo en un sentido negativo, me encantó porque estaba pensando, voy a ser bien arriesgada, porque son textos que leí hace tiempo, no me acuerdo ni siquiera los autores, pero sí recuerdo La Escuela de Eranos, que me gusta mucho. Y La Escuela de Eranos, hay un texto, no me acuerdo si es de Meir, no me acuerdo el autor, pero él plantea de este cristianismo heterodoxo en el mundo medieval. Entonces, cuando yo empecé a leer esta cuestión del cristianismo heterodoxo, y entonces voy a ser muy arriesgada, aclaro, donde él plantea, este autor, que la iglesia ortodoxa es como la hegemónica, la dominante, donde mantiene una estructura jerárquica, donde está lo masculino por encima de lo femenino, entendiendo lo femenino como lo orgánico, como la materia, como el misterio, como el inconsciente, que eso tiene que anularse por la razón que también tiene mucho que ver con esta cuestión moderna de hay que anular todo. Entonces, desde mi lectura, aclaro, es de cómo recobrar este sentido o esta vinculación en lo que tú planteabas, Armando, esta vinculación de volver a conjuntar la vida y la muerte para una cuestión de existencia. Entonces, yo sí creo que aquí tiene que ver que hemos separado la vida material de la vida espiritual. Son otros dos binomios que muy bien lo decía Carlos, ¿no? O sea, tú lo decías, perdón, el mundo espiritual es inacción, ¿no? Y el mundo material es esta cuestión como más dionisíaca, por decirlo de alguna forma, que eso tiene que ser velado. Y entonces lo que plantea la escuela, de Eranos, decía que en el mundo medieval había una religión cristiana heterodoxa, donde estaba el principio masculino y el principio femenino, y entonces regreso con Jung, que también es de la escuela de Eranos, ¿no? Con esta cuestión del anima animus, donde estos dos coprincipios se vuelven a unir, y entonces genera un ser, o sea, es un ser muchísimo más... Un andrógino. Un andrógino, que es fascinante el concepto, y el andrógino, para llegar a ser andrógino, tiene que pasar por una cuestión iniciática y tiene que pasar por un rito de paso para irse quitando, o sea, en términos ya más simbólicos, tiene que entrar en este rito, ¿no? Iniciático de ir escalando e ir purificándose. Y tiene que ver con esta cuestión de lo que tú decías de bautizo, del agua como purificación, y entonces voy a hacer otra liga, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, ahorita estaba pensando en Bachelard, que Bachelard retoma las aguas del inconsciente, ¿no? Que hay que meternos, hay que sumergirnos en el inconsciente y tiene que ver para resurgir desde otra concepción, ¿no? Y ya por ejemplo, estaba recordando también a Novalis, que empezó Carlos, hablando del romanticismo. Él tiene una novela muy bonita que se llama Enrique de... no me acuerdo. Y él dice que nuestro inconsciente, y regreso a la escuela de Eranos, y regreso a la materia, y regreso al orgánico, donde la conciencia analoga con una mina, que la vas pegando, ¿no? Y entonces la vas formando. Y tiene que ver con el rito de paso, y tiene que ver con todo lo que estamos dialogando, donde esta cuestión es cómo volver a vincular. Yo planteo, por eso a mí los términos binarios, los términos antagónicos, creo que nos han conllevado a buenos, malos, cielo, infierno, y hay que resemantizar nuestro propio lenguaje, porque es otra forma de concebir el mundo. Y desde mi lectura, no estoy hablando de cristianismo, es no hacer esta separación tajante entre el placer es malo, ¿no? Entonces te vas a ir al infierno en una visión muy reduccionista de la religión, y el mundo del paraíso es la luz, es la inacción, etcétera, y perdemos un sentido de vida en este mundo. A mí me gusta tener placer en la vida, no me gusta estar sufriendo, al contrario, hasta en términos como más biológicos, todo organismo busca alejarse del sufrimiento, y entonces tiene que ver, y tiene que ver con lo que los dos estaban diciendo, esta cuestión del ego
el ego es un instrumento idóneo al biopoder para infligir dolor, infligir sufrimiento. No es lo mismo el dolor que el sufrimiento. El dolor es necesario. El sufrimiento ya tiene cuestiones también como más masoquistas, pero somos sociedades muy masoquistas y somos sociedades que nos han enseñado a sufrir, no a gozar. El gozo es negativo, el gozo ni siquiera, hasta en términos lingüísticos, el gozo ni siquiera tiene muchos significantes, ¿no? Por ejemplo, la risa. ¿Cómo significas la risa? O sea, ¿no? El paroxismo, o sea, eso tiene que estar, eso pertenece a otra parte, o sea, tienes que ser siempre disciplinado, lo que decía Carlos, tienes que ser siempre bien portado, ético, etcétera, ¿no? Una ética muy mal llevada desde mi lectura, ¿no? Entonces son formas de control y ya para ir cerrando, creo que gracias porque son cosas que te ayudan como a ir perfilando, recobrar el andrógino, pero en su visión más amplia, ¿no? No esta separación entre la materia y lo inmaterial, entre lo tangible y lo intangible. Y regreso a lo que decía al inicio, creo que nos conectamos en este sentido de trascendencia que todo se transforma. Y ya para cerrar, yo pienso en la muerte individual desde una, y aquí lo puse, desde una transformación cósmica. Porque, o sea, siempre pensamos la muerte y tiene que ver con esta idea de ego, ¿no? De que voy a surgir, pero yo digo, ¿qué es la especie humana en la totalidad de la historia del universo? Y desde ahí, o sea, pensar la reencarnación o la transformación es fascinante, porque dices, ¿a poco la especie humana siempre ha existido, no? Y entonces entra, y esto ya no sé si entremos o no, pensar sobre la muerte y pensar sobre estas dimensiones es pensar sobre, no sé, sobre todo lo que existe en el universo visible y no invisible, ¿no? Fascinante, bueno, a mí se me hace fascinante. De acuerdo, yo no sé, yo creo que ya nos queda poco tiempo, no sé, pero nada más ahora sí que para allá, para bajarme. Eh, Digo, todo esto que se ha hablado es que ya pienso una cosa, pienso otra y ya no sé, ¿no? Sí, está. Creo Un que piquete de tequila. Nos pasamos de piquete esta vez, creo que se nos subió. yo creo que esto de lo que estamos hablando es de todas maneras muy occidental y muy burgués. Estamos hablando de una cultura alta y además una cultura europeizada, ¿no? Quisiera cerrar con un poema que acabo de hacer. Estoy haciendo unos poemas, o sea, como ahora se usa decir, ¿no? Muy terribles, como si terrible no fuera ya él. Muy terribles acerca de la existencia. Quisiera cerrar leyendo un poema, si me permite. Mira a la dulce niña caminar tras de su cuerpo, arrastra su pesar. Sus piernas se sobran las rodillas. Desde atrás empuja muletas, surcos en el piso. Un perro muerde los zapatos desarticulados. El dolor provoca un golpe de muleta sobre el hombro. Chilla el can, cae el apoyo. Sigue con uno solo. Arrastra sobre miseria el otro palo. Respira difícil. Acerca su desesperanza al sufrimiento. Grita: ¡ay, la libertad! Huérfana de soporte, surca los aires fétidos. El viento en contra mima su rostro. Pretende agradecer, pero no hay tiempo. Una saliente estrella la cabeza. El cuerpo rebota 10, 20 metros. Muerte, nido de paz. Eso es recordando a Baudelaire con el poema de la niña, sí, que no tiene zapatos. O sea, ve a esa niña, o sea, hay gente que para que la vida realmente es una tragedia y es una gran parte de la humanidad. Y si la muerte puede llegar a ser terrible, es un reducto de paz al fin y al cabo, ¿no? Porque es precisamente lo que tú hablas, dejar, no ya nada más el dolor, dejar de sufrir.
Esto ha sido, o sea, a mí me ha movido muchísimo. Me van a disculpar, pero las opiniones de ustedes, tus opiniones, bueno, más que opiniones, tus pensamientos y tus referencias, igual que las tuyas, Armando, me han movido mucho. Desde luego, también nada más quisiera decir que el bautismo es un viaje, o sea, como se hacía en los tiempos de Juan el Bautista y anteriormente, era un viaje al inconsciente, ¿no? El agua, la profundidad del agua es el inconsciente al fin y al cabo, ¿no? Y es la muerte, ¿no? Ahora, hay quien dice que no, la muerte no es una experiencia porque pues nadie puede hablar de ella, ¿no? O sea, no hay forma de hablar de ella. Pero también sabemos, y esto lo he leído más que visto en películas, que hay gente que ha estado muerta 5 o 10 minutos, ¿no? Y no todos, pero algunos de ellos han regresado transfigurados, ¿no? O sea, ya su vida nunca va a ser la misma. Y sus valores y todo lo que ven lo van a ver de una manera totalmente diferente. Y eso tiene que ver también con lo que decía Armando, o sea, el unir la vida a la muerte, ¿no? O sea, dejar esa dicotomía, si del bueno o malo, la vida a la muerte, porque además la vida es buena, la muerte es mala, en este contexto, ¿no? Y vivir, que precisamente la vida, querido auditorio, es la próxima plática. Gracias. Pues sí, pues muchas gracias porque nos compartes tu poema, tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, suena mucho a Baudelaire, ¿no? Suena mucho a esta descripción de esto, de lo trágico y del sufrimiento. Y también suena mucho y exhibe mucho la impostura que hoy vivimos porque decimos, ahorita hemos estado mencionando mucho que nuestra cultura, nuestra forma, no queremos hablar de la muerte. Y sin embargo, si revisamos, ¿no?, el catálogo de Netflix, pues el 99.9 de las putas películas es una pinche matazón permanente, ¿no? O sea, te enseñan, ¿no?, aparentemente estar lidiando con la muerte porque ves cómo matan a un cabrón, matan a otro cabrón, y un güey mata, ¿no?, porque le matan a su hijo, ese güey mata como otros 40, cabrón. Que también tienen hijos, cabrón, pero que no aparecen en el argumento de la historia, ¿no? Y que tú ves cómo sangran horrible y que manchan la pantalla, ¿no? En una especie de exceso de realismo, ¿no? Y pareciera, ¿no? O sea, pareciera que nos ponen la muerte, ¿no? De frente, crudamente, y la verdad es que no es cierto, la verdad es que es una simulación bestial, ¿no? De la misma manera, o sea, a veces cuando escucho a algunos amigos míos muy religiosos, ¿no?, que hablan del juicio final y del fin del mundo con un pinche desenfado, dice, oye, ¿estás consciente que tu visión apocalíptica de las cosas está suponiendo la aniquilación de mujeres y niños y de seres inocentes, cabrón? Que estás hablando de una masacre, de un genocidio bestial como fin de la historia, al que tú le llamas apocalipsis, pero que en tu imaginario de buenos y malos todo lo justificas con un despilfarro de cinismo, cuando de lo que estamos hablando, si fuera cierto, es de vidas humanas, cabrón, ¿no? O sea, y así el cine, o sea, de repente tenemos esta visión que sí pareciera muy elocuente con respecto a la muerte, ¿no? Pero lo cierto es que no, o sea, lo cierto es que me sigue impresionando más la muerte de Ivan Illich que cualquier puta serie de Netflix, ¿no? O sea, por decirlo de cierta manera, ¿no? O, para concluir, ¿no?, esta otra aproximación de la muerte como una aliada que contraria digamos, a la ética de los valores cristianos, profundamente hipócritas de paso también. Sin embargo, la muerte es vista para algunos cultos recientes, como es el culto a la Santa Muerte, ¿no?, como una aliada que, en el sentido de que la muerte es tan soberana, la muerte es tan pareja, la muerte nos acompaña a todos, que independientemente de lo que te dediques y lo que pidas, ella te lo da si tú le correspondes con algo a cambio, ¿no? Y entonces tenemos ahí otro manejo, ¿no?, medio perverso de la muerte, la Santa Muerte,
que termina, digamos, dispendiando favores a criminales, asesinos, a lo que fuera, ¿no? Y puedes pedir absolutamente cualquier cosa sin ningún tipo de criterio ético de por medio, ¿no? Porque a la muerte eso no le importa, ricos, pobres, buenos, malos, criminales, asesinos, inocentes, la muerte, es como una especie de neutro, ¿no? Pero que da la casualidad que es la señora de la vida, ¿no? Que la muerte es la que rige, a la que le pides, no le pides a la diosa vida, ¿no? Le pides a la santa muerte, cabrón, ¿no? Es la muerte aquí la que tiene la última palabra y la que decide a quién dar y a quién no. Y yo he visto todavía gente, no sé si han visto eso, ¿no? Yo llegué a ver hace algunos años en algunos taxis que decían, mira, esto es lo que la santa muerte me acaba de regalar, ¿no? Le doy gracias, ¿no? Y era su taxi, cabrón. Entonces digo, o sea, quiero concluir con estas formas en las que, vuelvo a repetir, ¿no? Pareciera que nuestra cultura está, digamos, como interactuando con ella, como simbolizándola, pero en realidad, como bien dijo Miriam, la está desimbolizando, la está convirtiendo en un objeto, la está convirtiendo en una estrategia, en un mecanismo de control, ¿no? En un mecanismo ¿no? Pues digamos que refuerza, ¿no? El pinche sistema que lo justifica, que lo legitima, Entonces, valga, ¿no? Estas reflexiones porque aún nos quedan por pensar esta vida justamente, o estas dicotomías tan tremendas que hoy tenemos que vivir, ¿no? Donde la existencia se separa de la vida, o donde la vida espiritual o humana se separa de la vida biológica, ¿no? O tienen que padecer la vida biológica como una especie de dispositivo que está a disposición del Estado o del gobierno, ¿no? Todo esto que has mencionado, Miriam, ¿no? Ojalá que seguramente lo vamos a platicar, ¿no? Entonces, no sé cómo te gustaría concluir, Miriam, esto. Pues sí, gracias nuevamente porque me llevo muchas cosas y voy a seguir lo que Carlos a veces hace. Yo voy a compartir una experiencia que tuve. Yo cuando iba en la universidad tuve un accidente, entonces me volqué en el coche y eso para mí fue muy fuerte porque fue, no sé si la primera vez que toqué la muerte en términos más reales, porque me pude haber matado, ¿no? Y no, creo que, bueno, no creo que estén hablando con un fantasma, ¿no? Pues si no ya se harían millonarios en este momento, pero tocar la muerte es muy fuerte, ¿no? O sea, saber, a mí eso me ayudó, pasé por un periodo de muchos cuestionamientos, ¿no? Porque aparte estaba bastante joven, entonces tocar la muerte, darte cuenta lo efímero que es uno, ¿no? Y lo falible que es uno, y entonces yo entré con una cuestión de sinsentido, ¿no? O sea, pues ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? No sé si me explico. Y como estudiante de filosofía, para mí fue un periodo difícil, no el único que he tenido, pero es interesante porque tiene mucho que ver que cuando tocas de alguna forma la muerte una forma más vivencial y te das cuenta, ¿no? Como lo efímero que es uno, es cuando quieres que sea consciente es bastante desgarrador esa parte, ¿no? Entonces, creo que tú dijiste algo muy, muy interesante, bueno, los dos, bueno, el poema de Carlos, ¿no? O sea, como esta existencia dolida, ¿no? Y dijo algo, la mayoría de las personas tenemos vidas trágicas, claro, pero también tiene que ver por la cultura. Nos han enseñado a tener vidas trágicas, o sea, la propia estructura, el propio dispositivo del poder hace que no nos enseñan a ser plenos con nosotros mismos, a saber estar con nosotros mismos, que fue lo que hablamos la plática anterior, ¿no? Entonces es muchísimo más fácil controlar. Y entonces sería la pregunta, ¿para qué estamos en un mundo, ¿no? Si no sabemos estar con nosotros mismos. Y eso creo que es una cuestión de control y de poder. Y es muy interesante, Carlos, Armando, lo que hablabas de la muerte, que un día leía, bueno, no leía, bueno, sí un día leía sobre la muerte, sobre la Santa Muerte, pero que es como la dialéctica de Jesucristo, ¿no? O sea, la muerte es el que no se vence a sí misma porque sigue muerta, o sea, sigue muerta, ¿no? Y Jesucristo vence a la muerte con la resurrección. Entonces, la antítesis, Jesucristo de la Santa Muerte. Y aquí es
algo bien fuerte, porque cuando tú decías, y coincido completamente, o sea, las series, las películas están llenas de muerte, pero desde una experiencia, ni siquiera experiencia, desde algo externo. O sea, matan, o sea, la típica película que van y roban un banco o no sé, X cosa, y hay N número de muertes, y entonces, pero lo ven como algo externo, sale la música padre, las lucecitas, etcétera, y entonces se vuelve un show la muerte. Y por ejemplo, Tarantino, que a mí me gusta de alguna forma, porque lo dicen, es que Tarantino es muy violento, no, es que te presenta la muerte como más, o sea, como más cara a cara, y entonces la gente se le hace violento. Yo he escuchado esas concepciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que veas cómo le salen los sesos, que eso es lo que pasaría en la película si realmente la hicieran bien, de todos los sesos volando. No sé si me explico. Entonces, es una cuestión como de producir una no conciencia desde lo externo de lo que implica la muerte. Porque lo que decía Carlos hace ratote es cómo vamos transformando nuestro organismo y cómo vamos a llegar enfermos, sanos, conscientes, autónomos, no autónomos. O sea, eso está bien cañón. Si lo pones a pensar, te dices, yo siempre he dicho, a mí me encantaría que te dijeran, te vas a morir a tal edad bien y ya te mueres y se acabó, pero el punto no es así, el punto es que no sabes cómo vas a llegar, ¿no? Y tiene que ver que vivimos en una, y yo creo que lo vamos a hablar la próxima charla, el biopoder, y yo también plantearía que aparte de un biopoder vivimos en una necropolítica, o yo tomaría un necropoder, porque lo que ahora en realidad encarna es la muerte. La otra vez leía un libro supongo que lo conocen, que se llama de Daniel Bell, la crisis cultural del capital. No me acuerdo bien el nombre del texto, pero es muy interesante porque en ese texto, no me acuerdo, se llama La crisis cultural del capitalismo, si no mal recuerdo, de que va abocando que a finales de los 60, 70 hay un viraje en donde la muerte se suscribe como una forma necesaria en el propio desarrollo del capitalismo, pero con estas simbolizaciones, entre comillas, que es una desimbolización para mí, donde lo oscuro es lo que predomina. Y entonces empieza a hacer toda una analogía me voy a oír muy pirada, desde las películas de Hollywood, El bebé de Rosemary, etcétera, pero empieza a ver donde la violencia se suscribe como una condición necesaria del propio capitalismo. Y entonces regreso ya para cerrar con lo que estabas diciendo, que el propio sistema capitalista retoma la violencia como una forma, ya no como una forma de control de lo que implica la vida. Somos sociedades caníbales. O sea, si en términos más simbólicos, tienes que comerte al otro para poder sobrevivir. Entonces, eso entra en un imaginario, o desimaginario, o lo que ahorita les llamamos las distopías. Ahorita estamos en una cuestión muy distópica, donde la muerte, y yo nada más suscribiría una cosa, yo diferenciaría entre la muerte y la violencia, porque hemos analogado a la muerte con la violencia. Y la muerte es distinto a la violencia. Para mí la muerte es una cuestión de transformación. La violencia es como hacer algo, como afianzar prematuramente la muerte. A partir, por ejemplo, aquí entra el sadismo y todas estas cuestiones bien locas, donde ya buscas el sufrimiento del otro. Y vivimos en sociedades bien disímbolas, ¿no? Donde la violencia se suscribe como nuestra forma de relación para la ampliación del capital, para la ampliación de nuestras relaciones. O sea, las nuevas formas de relaciones sociales son hiperviolentas. O sea, la búsqueda de la empatía, de la solidaridad, eso desaparece. Que tiene que ver, ya con esto cierro, lo que decían en su charla de la esperanza, desesperanza, que era muy enfático Carlos, donde no podemos cambiar y transformar una sociedad si no lo sentimos en un ámbito colectivo. Porque entonces mi esperanza vale cacahuate. O sea, yo puedo decir, ay, quiero que haya algo positivo, bueno, decía Carlos, algo justo, pero si no nos solidarizamos en que todos tomamos ese camino,
vale cacahuate, porque somos seres colectivos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La violencia es una forma de romper con los lazos conectivos, ¿no? Y de transformación también, ¿no? Es que es muy complejo. Y lo peor que la muerte no es un tema, es algo vital. Eso está bien cañón, porque yo puedo hablar de, no sé, de la teoría del arte o la teoría de lo que sea, pero, pero esto es vital, ¿no? Y eso está bien cañón, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho, como siempre, de verdad, los extrañé y gracias por volverme a invitar. Y ya Gracias a pago ti. mi de eso porque está pasando el del camión y ya saben que yo soy medio ruidosa en esta zona. Sí. Pues les damos a todos muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Evidentemente, como ustedes notaron, se tocaron tantos temas, tantos puntos, porque justamente lo atemático de la muerte genera justamente todas este tipo de reflexiones, porque no es algo acotado, no es algo que esté, no es algo que esté definido. Justamente este estado de abierto que produce la muerte sobre tantas cosas es lo que nos ha permitido pues, que hablemos tan variadamente de todo lo que implica, ¿no? Este acontecer que no termina de empezar y que no termina de concluir, ¿no? Es un acontecer que está justo aconteciendo y que tenemos también la sospecha de que tampoco sea un acontecimiento que concluya con la cesación de nuestra vida, porque es transformación, porque es un proceso que está implicado en el cosmos y que pareciera que mueve, como en la Trimurti de los hindús, ¿no? La destrucción que promueve la regeneración y la transformación de todas las cosas. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Carlos, Miriam, muchas gracias por haber compartido también tu poema, tus experiencias, tu conocimiento, las intuiciones, ¿no? Que van saliendo de este diálogo, que también es algo que se agradece, ¿no? Porque son como cosas que ni siquiera uno mismo espera y que la vida nos trae, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy suave. Ojalá que también en los que nos escucharon se hayan generado muchas intuiciones, muchas reflexiones, que se continúe la discusión. Ojalá ustedes tengan la oportunidad de tener también otros amigos que puedan seguir dialogando con ellos sobre estos temas, ¿no? Y los esperamos el próximo lunes con esta segunda parte que vamos a destinar justamente a la cuestión de la vida, ¿no? Y todas estas variables, ¿no? Temas como el aborto o como el, ¿cómo se llama esto? La eutanasia, ¿no? Y todas estas formas como variables, ¿no? De todo este manejo de la vida, o de esta forma de disponer o no de la vida, ¿no? Y lo que implica, ¿no? Estas decisiones en términos políticos, sociales, humanos. Les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un excelente día. Y no le pongan tanto piquete a su café porque ya ven qué pasa, ¿no? Nos ponemos muy intensos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye.